La reciente aprobación en las Cortes de Castilla y León de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional continúa en el punto de mira por parte de medios y organizaciones de prensa que lamentan que no se haya contado con su opinión. Por ello, esta noche en Enclave Leonesa vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de comunicación y también de esta situación de los medios de nuestra región. Y para ello nos acompaña Pedro Lechuga, decano del Colegio Profesional de Periodistas de aquí de Castilla y León. Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Pedro, en primer lugar, ¿cómo va a afectar en un principio, al menos como está planteada en este momento, esa reforma de la Ley de Publicidad Institucional a los medios de nuestra región? Pues es una incógnita porque al final, como tú bien decías, estamos todos expectantes, organizaciones profesionales, como es el caso del colegio, medios de comunicación y luego los propios periodistas, porque si las cosas cuando se empiezan bien, a veces salen mal, cuando algo empieza mal, lo más seguro es que acabe mal. Y este es un claro ejemplo. Esta ley se ha aprobado sin algo básico, que es el haber escuchado a los actores participantes en el sector de los medios de comunicación y en el sector periodístico. Eso que nos ha llevado a una situación en la que los propios impulsores de estos cambios en la Ley de Publicidad Institucional reconocen que hay ciertas lagunas que quieren cambiar una vez que se ponga en vigor. El problema es si van a ser capaces, cómo y cuándo. Yo lo decíamos como decano del colegio cuando reunimos una vez que se anunció que se iba a debatir y se iba a aprobar esta ley. Les ponía un ejemplo a los parlamentarios. No se me pasa por la cabeza si, por ejemplo, se quiere modificar una ley que afecta al mundo de la discapacidad, al sector de la discapacidad, que previamente no se hubiera consultado con las asociaciones, con las fundaciones de ese sector. Pues en esto ha pasado lo mismo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? En unos días, durante el mes de julio, esa modificación de la ley se va a publicar y, según viene, es de obligado cumplimiento al día siguiente. ¿Cuál es el problema que se van a encontrar las instituciones públicas de esta comunidad autónoma? ¿Cómo aplicarlo? Porque hay ciertos aspectos que han sido muy controvertidos y son muy controvertidos. Luego hablaremos de ellos. Entonces, en este caso, pues la Junta de Castilla y León, por su parte, pero que no es solo la Junta al que le afecta, sino le afecta a todos los organismos públicos, pues hará una consulta al Consejo Consultivo para que le diga cómo hay que aplicarla. Uno de los aspectos claves es ese 33% que viene de limitación de que los organismos públicos de Castilla y León no pueden superar el 33% de la facturación de los medios. Según está en la ley, lo deja tan general que incluye a todos los organismos. Junta de Castilla y León, ayuntamientos, diputaciones, universidades, fundaciones públicas, es decir, a todos. Los propios impulsores de estos cambios han reconocido que no era su intención, que su intención era solo capar ese 33% a la inversión de la Junta de Castilla y León en los medios. Pero según está redactada la ley, que la ley, una cosa es el espíritu que tenga el legislador y otra cosa es lo que viene en la ley. En la ley, según está escrito, lo capa el 33% de todos. Nos llegamos a un momento, eso se publica, ¿cómo van a ser capaces todas las diferentes organismos públicos de Castilla y León en saber, pongo un ejemplo, yo soy de Valencia de Don Juan, ¿cómo va a ser capaz el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan de contactar con todos los organismos públicos que hay en Castilla y León para saber lo que llevan gastados en un medio de comunicación de León, para saber si él puede seguir invirtiendo dinero? Inviable. Eso del 33%, además luego es algo importante. No se puede criminalizar, que es algo que también desde el Colegio de Periodistas de Castilla y León siempre estamos alertas. No se puede criminalizar la inversión publicitaria en los medios de comunicación de los organismos públicos. ¿Por qué no se criminaliza cuando se dan ayudas a sectores diferentes? Me da lo mismo que de la agricultura, que de la automoción. Lo que sí tenemos que ser, que eso lo llevamos denunciando el Colegio Profesional de Periodistas, es lo más transparente posible y siempre bajo unos criterios objetivos para que los medios de comunicación, la sociedad, sepa bajo qué criterios la Junta de Castilla y León, la Diputación de León, el Ayuntamiento de León da dinero a ciertos medios de comunicación. Pero de ahí a la situación en la que tenemos, ojo, podemos encontrarnos, como algunos de los medios de comunicación lo han denunciado, en que si estos cambios que se quieren hacer posteriores a la ley no se pueden llevar a cabo por el motivo que sea, podemos llevar a despido de periodistas, a cierre de pequeños medios. En una comunidad como Castilla y León, precisamente, lo que hay que apostar es por aumentar la pluralidad informativa. Y esta ley
que supuestamente quiere luchar contra la desinformación, a lo mejor lo que provoca es que los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, los ciudadanos de nuestra provincia, tengan menos medios donde consultar información. Entonces, ante eso el Colegio de Periodistas nos hemos visto obligados a pedir a todos los grupos parlamentarios, sin excepción. Aquí no estamos hablando de colores, y a todos se lo dijimos, nuestra tristeza, nuestro enfado, porque ninguno de los grupos parlamentarios que estuvo en la comisión de debate de esta ley se pusiera en contacto con el Colegio Profesional de Periodistas para escucharnos. Tan difícil es que escucharnos. Los políticos están tan lejanos de la sociedad, de los actores, de los diferentes sectores. Entonces, es una situación pues muy preocupante y que tenemos que estar alerta. ¿Cuándo tuvisteis constancia desde el Colegio de Periodistas esta próxima, ahora ya aprobada, reforma? A ver, en el año pasado, Pablo Fernández, el procurador de Unidas Podemos, leonés, paisano nuestro, sí que hizo la propuesta de modificación, pero esa propuesta de modificación era vinculada a la lucha contra la desinformación, a poner en valor la información veraz de los medios, ver de qué manera se podía restringir que organismos públicos pusieran publicidad, utilizaran dinero público en medios en los que no se diera información veraz, que es un tema también muy complicado porque a ver quién determina lo que es información veraz de lo que no es información veraz. Pero bueno, eso es en 2024 y de esa propuesta de la lucha contra la desinformación, de la proliferación de bulos, hemos llegado a un momento en el que en este caso Vox introduce ese 33%. Lo que es el mundo de la política. Para que veamos en esta aritmética, pues al final esta ley ha unido a PSOE, a Vox y a Unidas Podemos para sacar adelante esta ley. Lo que está claro es que ahí es que, como pasa en otros temas, y esta vez nos ha tocado a nosotros, hemos entrado dentro de somos un arma arrojadiza entre los diferentes partidos políticos. Entonces, es un ejemplo más de cómo, en este caso nos ha tocado a los periodistas, pero como podemos mirar en otros colectivos. Entonces, yo creo que de verdad no se ha tenido altura de miras por ningún grupo parlamentario. Y cuando digo ningún grupo parlamentario, digo ningún grupo parlamentario. No teníamos que haber llegado hasta aquí. Cuando pensamos, y todos los organismos piensan, que esto no va a salir adelante, es cuando ya se sabe que en la comisión previa al debate en las Cortes va a haber una mayoría que lo pueda votar. En ese momento, el Colegio Profesional de Periodistas lo primero que hace es convocar en una reunión en la Universidad de Valladolid, ¿a quién? Representantes de medios, representantes de universidades y a todos los grupos parlamentarios de las Cortes. De los grupos parlamentarios solo acuden el PP, solo acude el PSOE y Francisco Igea, ex de Ciudadanos, para decirles y pedirles, hacerles una súplica, pero a todos me da lo mismo. Había dos opciones de parar esto, ¿vale? O de mejorar. Una, que cuando se votara, los grupos que habían impulsado, en este caso Vox, PSOE, Unidas Podemos, Francisco Igea, desestimaran y no votaran a favor, o se abstuvieran para que esa ley no saliera adelante y se empezara a hacer una elaboración y una ley que no tuviera errores desde inicio, o otra opción era que se votara en ese momento y que con una unanimidad y con el apoyo del Partido Popular luego se hicieran esas modificaciones. No ha sucedido ni va a suceder una cosa ni otra. Yo aquí no voy a decir quién ha sido los culpables. Los culpables son todos, porque no deberíamos haber llegado a esta situación. Pero ahora el problema lo tenemos. Entonces, ahí es donde tenemos que estar vigilantes los colegios, porque al final es que volvemos. En este sentido, otra de las cosas que es algo muy curioso. En una ley que comienza, que se quiere cambiar, que ojo, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, aunque haya gente, que por eso decía que es curioso, en una ley que quiere luchar contra la desinformación, se ha desinformado mucho. ¿Y por qué te digo esto? Que esto es paradójico, por decirlo finamente, ¿vale? Por decirlo de manera fina y educada. El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, a pesar de algunas interpretaciones que se ha hecho, nunca ha estado en contra de modificar la Ley de Publicidad Institucional de 2009. Nunca. ¿Por qué? Porque este tipo de leyes, y más como es nuestro sector, que ha evolucionado de una manera tan vertiginosa con el aspecto digital, claro que hay cosas que mejorar. Evidentemente, pero enfocadas a lo que te decía antes, transparencia, criterios objetivos, ver de verdad las peculiaridades que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Nunca hemos estado en contra de modificar esa ley, pero eso sí,
con un consenso de todos los grupos parlamentarios, de los medios de comunicación, del colegio, de las universidades. Pero es que, curiosamente, cuando hablamos de desinformación, se ha querido decir que por qué el Colegio de Periodistas ha entrado en esto cuando es una ley de publicidad institucional. ¡Ojo! Y aquí es una justificación, pero muy sencilla. De todas las enmiendas que se presentaron para modificar esa ley, gran parte de ellas tratan de temática específicamente periodística. Información veraz, derecho a la información, es decir, esta ley va más allá de la publicidad institucional. O sea, por eso el colegio entra. Y el colegio entra porque nuestro objetivo es garantizar la pluralidad informativa en nuestra comunidad autónoma. Y si nosotros consideramos que una ley aprobada en las Cortes de Castilla y León va en contra de la pluralidad informativa, va en contra del derecho a la información de los castellanos y leoneses, el colegio está obligado a actuar. Y por eso hemos actuado. Entonces, por eso te digo que es muy triste que también se haya querido poner el grito en el cielo de ¿por qué el colegio ha salido aquí? Pues el colegio ha salido porque, primero, para defender a los periodistas y para defender a la sociedad de Castilla y León. Ese impacto del 33% supongo que no es igual en medios pequeños, ¿no? A lo mejor del medio rural, por ejemplo, como algunos que comentábamos antes de empezar la entrevista, que en otros medios a lo mejor más grandes, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los artículos que tiene esta ley que más va a afectar, ¿no? Es que hay que mirar, ponemos el ejemplo, no es lo mismo cuando un medio de comunicación de una ciudad, de una gran ciudad, con un tejido empresarial, un tejido privado muy grande, a la hora de buscar los comerciales, publicidad, que, vuelvo a poner el ejemplo, o un digital de la montaña leonesa o un digital del sur de León. ¿Me puede decir alguien que la capacidad que tiene esa empresa periodística en captar publicidad privada es la misma que la que se tiene en una capital de provincia? No. Pues entonces, vamos a tratar eso y vamos a ver esas peculiaridades. Y a lo mejor es que tiene que haber una discriminación positiva. Y es que a lo mejor ciertos medios que están informando en el mundo rural, que no tienen capacidad, porque es imposible captar publicidad privada, pues a lo mejor es que esos medios de comunicación sí que tienen que tener otros criterios a la hora de obtener publicidad. Porque, insisto, no podemos criminalizar y no podemos demonizar el dinero de publicidad institucional con los medios de comunicación. Insisto, lo que tenemos que exigir, por el bien de todos, por el bien de la transparencia, es que los ciudadanos sepan lo que el medio ha recibido del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Universidad, de la Junta de Castilla y León. Que sea transparente y siempre con unos criterios objetivos, no que sea por una decisión personal de una persona o de un gobierno en cuestión. ¿Por qué? Porque al final, bien es cierto que la publicidad institucional, si una institución pública la quiere utilizar como castigo a un medio que hace su trabajo, que es fiscalizar su labor, eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar, pero no podemos criminalizar y en ocasiones, ¿qué pasa? ¿Que por fijar hasta el 33% ahí ya los medios sí van a ser independientes? Es que no tiene ningún sentido. Entonces ahora nos vamos a encontrar, cuando una vez se publique la ley, que ¿qué hacen los medios? ¿Qué hacen? Ya no te digo la Junta de Castilla y León, que hará una consulta al Consejo Consultivo, pero ¿qué van a hacer las universidades? ¿Cómo van a implementar ahora sus campañas de publicidad hasta final de año? Volvemos, luego es verdad que hay luego los medios de comunicación, a lo mejor alguno a título personal, pues impugna esta ley por declararla inconstitucional, discriminatoria. Entonces, es un problema. Pero no solo el tema del 33%, hay otros criterios, por ejemplo, de que si un medio tiene X condenas por vulnerar el derecho al honor, a la intimidad, no reciba tampoco dinero público. Claro, pero no está especificado durante cuánto tiempo no va a recibir. O sea, ¿cómo haces la sanción? O sea, yo tengo un medio de comunicación, tengo 3 sentencias en contra de mi labor profesional, ¿cuánto me va a penalizar? Y es más, aquí, ojo, cuidado con el periodismo de investigación, quiero decir, porque a lo mejor puede haber ciertas campañas orquestadas para denunciar continuamente por X informaciones a medios de comunicación. Yo voy a poner un ejemplo muy práctico. Nosotros desde el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León sobre este tema hemos pedido un derecho a rectificación a un medio de comunicación porque publicó algo que es falso. Como no ha rectificado, vamos a ir a la justicia ordinaria.
ese medio, por ejemplo, si la justicia, espero, nos dé la razón, ya tiene una denuncia. Claro. Y lo mismo te digo, y aquí hay otra cosa muy diferente. No es lo mismo, y aquí es discriminación, las denuncias que puede tener, imagínate, un medio a nivel nacional, que tiene una delegación aquí que va sobre un CIF, que la que puede tener un medio, en este caso es más beneficiado el que está, imagínate, un pequeño digital en una provincia. No podemos hacer esta discriminación, pero es igual, el 33% que va sobre el CIF, va sobre un CIF. Un gran medio de tirada nacional con delegación en Castilla y León nunca va a llegar al 33%. Una cadena de emisoras, por ejemplo, que factura con el CIF de la Central de Madrid, nunca va a tener ese problema. Pero los pequeños medios, ¿qué hacemos? ¿Qué están obligando, como se decía en esa reunión, qué están obligando a hacernos trampas al solitario? Y yo como medio de comunicación, ¿qué hago? ¿Me asocio con una empresa aunque se dedique a otra cosa para así no llegar a esa facturación? Que no. Que tenemos que luchar por que el dinero público en publicidad esté bien utilizado y de una manera objetiva, transparente. Pero yo creo que hemos hecho y nos hemos puesto en una situación muy complicada y sobre todo ahora, porque sí es verdad que los que impulsaron esa ley y lo apoyaron, han dicho que tienen un plan B para cambiar esas lagunas y especificar. Pero ¿y si ese plan B no sale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, es algo que a mí me entristece como decano del colegio de que hayamos sido eso, seamos un arma arrojadiza más en un tema tan importante porque, ojo, aquí no estamos hablando de un tema corporativista, de que yo te defiendo a ti porque eres mi compañero, defiendo a este medio de comunicación al resto de medios. No. Es que, y siempre lo decimos, si a ti te va mal, si a mí me va mal como periodista, si a esta televisión le va mal a mi madre, a mi amigo, a mi tío. Entonces, volvemos, que es que nos estamos jugando mucho en esto. Lo único que puedo pedir es talante y consenso entre los grupos parlamentarios de Castilla y León. Espero, de verdad, que se pueda desatascar esta situación en la que nos ha metido, en este caso, la clase política, es decir, ellos que nos han metido aquí, que encuentren la mejor manera y la menos lesiva para nosotros, para el sector de los medios de comunicación. Porque bastantes problemas tienen ya el sector de los medios de comunicación con el intrusismo, con la bajada de los ingresos publicitarios, para que encima nosotros mismos o a través de nuestros políticos, en vez de proteger nuestro trabajo, que somos básicos, y más, se quiere luchar contra la desinformación, si la mejor vacuna contra la desinformación eres tú, es este medio, son el resto de medios, que podamos informar a los ciudadanos de Castilla y León de lo que ocurre, con profesionalidad, con rigor. Y ojo, y si un medio de comunicación, un periodista, vulnera el código deontológico, se dedica a propagar bulos, perdona, implacables contra esa persona, contra ese medio. Pero aquí con el tutu revolutum de la lucha contra la desinformación, no solo en Castilla y León, a nivel nacional, se está utilizando como excusa para ajustar cuentas pendientes entre partidos políticos, temas personales, y eso no lo podemos con algo que es lógico. Y nos pasa aquí en Castilla y León, como nos puede pasar a nivel nacional cada vez que se hace un cambio de este tipo. Los que están ahora en el gobierno, me da lo mismo, de derechas, de izquierdas, me da lo mismo, hacen un cambio que les va a beneficiar a ellos. Pero es que, gracias a Dios, tenemos en este país alternancia. Lo que tú vas a hacer ahora, que te va a beneficiar a ti, a tus intereses ideológicos, cuando cambien las tornas, lo va a utilizar el otro, a su favor. Y eso no lo podemos permitir. Lo que tienen que hacer nuestros representantes públicos es hacer unos cambios, hacer unas modificaciones para precisamente hacerlo de la manera más neutra posible, que no se pueda beneficiar quien esté en el gobierno autonómico, nacional, provincial, sino que no pueda ser un arma política. Y estamos yendo a lo contrario. Precisamente hablabas también de que esto supone un desafío, un reto más sumado a los que ya tenemos los medios, y hablabas, por ejemplo, de intrusismo o de esa convergencia ahora pues con esos pseudomedios que a lo mejor surgen de otras formas de comunicación como son las redes sociales. Entonces también se me ocurre que resulta paradójico, como es el germen de esta ley, supuestamente era luchar contra la desinformación, pero precisamente nos han ido a atacar, por así decirlo, a los medios convencionales y se han olvidado, por ejemplo, de las redes, que también son un gran criadero de esos bulos y esa desinformación con la que supuestamente querían combatir, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre, esa idea de castigar a los medios que tienen X condenas, pues
pues vulnerar el derecho a la información, el derecho al honor, informar sobre falsedades, bien. Pero ¿por qué nuestros representantes políticos, pero a nivel local, autonómico, nacional, no les extraña, o a los ciudadanos no les extraña, por ejemplo, que inviertan X millones de euros en publicidad, en redes sociales, que han sido denunciadas y han sido juzgadas con sentencias millonarias por vulnerar, por ejemplo, el derecho a la intimidad de sus usuarios? ¿Por qué no nos ponemos tan dignos? ¿Es lícito que con dinero público se esté invirtiendo en publicidad para dar promoción a una campaña, me da lo mismo, de prevención de incendios, que de protegerse del sol, que de reciclar? ¿Por qué no vamos a eso? ¿Es lícito o hay algún problema ético o moral de que se esté invirtiendo X dinero en redes sociales en las que todos sabemos que en muchas ocasiones son un difusor y un motor de la crispación, de las falsedades, del odio, porque solo les importa tráfico? Entonces, si nos ponemos tan dignos, vamos a mirar todo y vamos a decir y vamos a fiscalizar el dinero que se invierte en redes sociales. Vamos a ver eso. No, eso no interesa. Entonces, se va precisamente contra los medios, y en esto de la desinformación, claro que todos los medios cometemos, y los periodistas, a ti te puedes cometer un error. ¿Por qué? Porque una fuente te da una información, tú te fías de esa fuente y lo publicas. Claramente. Y luego, es verdad que puede ser y que un juez, si tú no rectificas, digan, oye, perdona, esta fuente dijo esta falsedad. Claro que eso nos puede pasar, pero es que eso es un riesgo, que es preferible tener ese riesgo a que no, por miedo precisamente. Con el tema de Castilla y León, yo tengo un medio de comunicación, tengo 2 denuncias, pues porque en 2 años o en 1 año, y me pasan una información de un posible caso de corrupción en un ayuntamiento, en una diputación, en una consejería. Y claro, digo, y yo pienso, si esto que me dan estas fuentes lo publico, pero no tengo al 99%, o sea, al 100% asegurado de que esto es veraz, pero claro, si lo publico y luego tengo una denuncia, me voy a quedar sin dinero de publicidad durante 1 año, durante 2 años. Y yo lo que tengo que hacer como empresa periodística es garantizar el puesto de trabajo de mis empleados. ¿Qué hago? Pues no lo publico. No lo publico. Entonces, ojo con eso. Entonces, todos los problemas que tenemos de el intrusismo, la bajada de ingresos, la campaña orquestada, por grupos de poder, por grupos políticos, de desprestigiar nuestra labor, la labor periodística. ¿Cómo podemos querer escuchar a nuestros representantes políticos, sin excepción, que no hablo de colores? ¿Cómo les podemos escuchar que quieren luchar contra la desinformación cuando ellos mismos son los primeros que señalan con nombre y apellidos a periodistas, a medios de comunicación, haciendo ver a los ciudadanos que ese medio de comunicación es un pseudomedio, que ese medio de comunicación solo hace que informar de falsedades? Claro, si a un grupo, a unas siglas políticas le decimos, para él que es un medio de comunicación, sé lo que me va a decir, y para la otra lo mismo. Entonces, los representantes políticos lo que tenían que hacer, si quieren luchar contra la desinformación, es decir a los ciudadanos que para informarse acudan a los medios de comunicación. ¿Eso qué generaría? Mayor audiencia, más seguidores, más oyentes, más tráfico. Eso que aumenta la publicidad que reciben los medios de comunicación. Pero se está haciendo lo contrario. Lo que se está pretendiendo desde la clase política es apartarnos de la sociedad, que la sociedad no crea en nosotros. Nos están dando en la línea de flotación, que no tengamos credibilidad, y lo están consiguiendo. Y lo están consiguiendo. Por eso cada vez más la gente se va a medios alternativos. Claro, como los medios de comunicación están todos comprados por la publicidad institucional, me voy a Telegram o me voy a este youtuber y me voy a tal. ¿Queremos luchar de verdad contra la desinformación? Cuando, es que no me lo creo, que los mismos que dicen luchar contra la desinformación desde las tribunas de los parlamentos están desinformando y están mintiendo. Entonces, lo siento, yo seré muy cuadriculado. Pero no me creo que una persona que dice que lucha contra la desinformación luego esté continuamente en una sede parlamentaria, que tenía que ser ejemplo de lo totalmente contrario, se dedica a desinformar y se dedica a mentir. Dudo de esa gente, porque creo que esa supuesta lucha contra la desinformación tiene otros
o tiene otros objetivos finales que son unos objetivos ideológicos y partidistas. Y lo siento, aquí los colegios profesionales de periodistas no vamos a permitir eso y vamos a estar, pero me da lo mismo. Que sea el PP, que sea el PSOE, que sea Unidas Podemos, que sea Vox, que sea quien sea, que sea Sumar, me da lo mismo. Aquí es que nosotros no entendemos de colores. Somos, precisamente por eso, no tenemos ideología. Los colegios profesionales de periodistas no tenemos ideologías. Sé que esto hay mucha gente que le molesta. Pero igual que criticamos una acción que hace la Junta de Castilla y León, criticamos lo mismo que hace, parecido, lo hace en el Gobierno nacional, a nivel nacional. Son dos ideologías diferentes, pero estamos obligados a denunciar. Entonces, yo solo pido a la ciudadanía, a todos tus oyentes, que con nuestros errores, que los cometemos, que no somos perfectos, pero que confíen en nosotros. Que confíen en nosotros, en nuestro trabajo, que para eso somos profesionales, que nos basamos y nos regimos por unos criterios deontológicos, que sabemos lo que es la ética profesional, que sabemos, quiero decir, y si cometemos alguna ilegalidad, ahí están los juzgados. Pero claro, no es lo mismo, si tú cometes aquí alguna ilegalidad, claro que te ponen una denuncia y saben quién eres, saben a quién denunciar a este medio. Pero claro, cuando está en las redes, todo se diluye de una manera que es muy problemático. Entonces es que vuelvan a confiar en nosotros. Y nosotros también hacer autocrítica como profesionales periodísticos, de no perder la esencia de lo que es el periodismo, huir de esa polarización que en ocasiones, a ver, los periodistas somos seres humanos, vivimos en este país. El virus de la polarización en ocasiones también nos ha infectado. Tenemos que huir de eso, tenemos que volver a los orígenes. Y siempre digo, cuando nos ponemos el traje de periodista, olvidar de luego lo que tú cada 4 años vas a meter en la urna, que eso es independiente. Pero cuando estés trabajando, cuando estés en tu horario de periodista, tu único compromiso, tu único activismo debe ser con la verdad. Entonces ahí tenemos que volver a ese camino y sobre todo a la ciudadanía que vuelva a confiar en nosotros. Otra cuestión también es la del grupo de Radio Televisión Castilla y León, que la otra televisión autonómica y televisiones provinciales reciben cada año una subvención que recientemente ha ascendido hasta los 23,4 millones de euros en compensación por atrasos. Además, también a raíz de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional se ha anunciado que se sacará a concurso público la posibilidad de que una empresa presente un proyecto para una nueva televisión autonómica que conviviría con la ya existente. No sé cómo valoráis también esta cuestión desde el colegio. A ver, nosotros es lo mismo, igual que hicimos que opinamos con esa modificación de esa ley, lo mismo, esto se debería haber planteado previamente y en colaboración. Y lógicamente lo que tiene que hacer, en este caso la Junta de Castilla y León, es fomentar y dar la mayor oportunidad de nuevos proyectos mediáticos, de nuevas plataformas, ya sea en la televisión, sea en la radio. Entonces, en este caso, volvemos a estar en la misma situación. Vamos a intentar hacer las cosas bien desde el principio, vamos a ver las peculiaridades que tienen, vamos a ver si esa nueva licencia es verdad que es viable que algún grupo pueda optar a ella o es inviable. Puse un ejemplo en la reunión que tuvimos en la universidad, cuando se iban a dar la nueva concesión de las TDTs, en la serie de los criterios había todo criterios técnicos, pero nosotros nos reunimos en ese momento con Juan Carlos Suárez Quiñones, con el consejero, para mostrar nuestra queja de decir, me parece muy bien, habéis sacado para dar las TDTs, X licencias, ponéis una serie de puntuación de criterios técnicos, pero ¿y el criterio de la información? ¿El criterio de que se tenga en cuenta, se puntúe el medio de comunicación que garantice que tiene profesionales contratados, que da información actualizada? Eso no se tuvo en cuenta y nosotros eso lo denunciamos. Entonces, lo que se tiene que hacer desde la Junta de Castilla y León es, evidentemente, pero me da lo mismo que hablemos de televisión, de radio, de medios, no hacer algo que sea discriminatorio. Todas las empresas periodísticas de esta comunidad autónoma deberían tener las mismas opciones para optar, en este caso, a tener una licencia, a tener un dinero en inversión publicitaria, porque quiero decir que parece que es algo ilógico, pero tú lo que tienes que hacer es fomentar eso. Y precisamente articular mecanismos para que cuantos más medios, cuantas más televisiones haya, cuantas más plataformas haya, mejor. Pero mejor para la ciudadanía de Castilla y León. Entonces, en este caso, pues ha faltado diálogo. Ha faltado diálogo. Entonces, a mí esto lo que me sorprende es eso, digamos, la desconexión que hay. Ya no te digo entre los políticos y los ciudadanos, sino entre los políticos y los actores de cada sector.
¿cómo no antes de aprobar estas modificaciones se sientan con la televisión de Castilla y León, con las televisiones que hay en todas las provincias y sentados se ven las soluciones? Es decir, oye, tenemos esta situación, vamos a intentar hacerlo de la manera que no sea discriminatoria para nadie, la manera que sea mejor para toda la ciudadanía de Castilla y León. Pero volvemos, una de dos, o no quieren escucharnos, y yo lo dije en la reunión, digo, si es simplemente escucharnos. Desde luego no os vamos a poner una pistola en la cabeza para que hagáis lo que nosotros digamos como colegio, como medios de comunicación, pero escucharnos. Y luego ya, tomad las decisiones que consideréis, pero escuchad. No toméis decisiones de manera... Porque encima el sector de los medios de comunicación, y tú bien lo sabes, es un sector muy, muy complicado. Hay unas peculiaridades, volvemos. No es lo mismo la inversión que tenéis vosotros en esta televisión de medios que la que puedo tener yo si monto un digital. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es lo mismo la inversión que yo hago que la que se puede hacer en una televisión. Vamos a escuchar, vamos a poner todo en el tablero y vamos a intentar, entre todos, hacerlo de la mejor manera posible. A las pruebas me remito, no se ha hecho así. Entonces, ahora lo que estamos es intentando poner parches, pero es lo que hay que hacer. O sea, nosotros al final nos podemos quejar, llegó el momento de la queja en esa reunión, de decir, oye, no nos parece normal que se haya hecho esto. Se hizo, se votó, se aprobó. Pues ahora, el siguiente camino que nos queda todavía es intentar de vehiculizar esto de la mejor manera para que sea lo menos traumática posible. En el caso de las de las licencias de televisión, de la televisión autonómica y en el caso del resto de medios. Entonces es un poco abogar por ojalá que hubiera más plataformas. Yo siempre lo digo. Si es que ojalá haya 2 televisiones, 3 televisiones, todo, porque al final es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, más puestos de trabajo y lo más importante, los ciudadanos de Castilla y León van a tener diferentes ofertas informativas para elegir. ¿Qué es lo que tenemos? Si queremos una sociedad informada, si queremos una sociedad con pensamiento crítico, cuantos más medios de comunicación, y eso es lo que se tiene que encargar la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España. Potenciar la pluralidad informativa, y no me cansaré de decirlo. Y no solo a los que tú crees que van a ser más afines a ti o dar... Es que no podemos entrar en eso, porque volvemos. El dinero público se tiene que utilizar, sé que es una utopía, ¿vale? Y me dirá alguno de los espectadores, es que este vive... No, pero bueno, quiero creerlo, el dinero público se tiene que utilizar con un interés general. Y el que va para unos proyectos de televisiones, proyectos de publicidad institucional, tiene que hacerse solo pensando el interés general. ¿Se hace así? Que los ciudadanos lo valoren, pero es verdad que nosotros desde el colegio siempre estaremos, pues eso, en defensa de la profesión y en este caso en apoyo y defensa de los medios de comunicación, que hay cosas en las que podemos chocar como colegio de medios de comunicación, porque hay temas en los que friccionamos, pues por ejemplo, cuando exigimos mejores condiciones laborales para los periodistas que trabajan en los medios de comunicación. Entonces, ahí como empresa y como colegio puede haber ciertos choques. En eso tenemos objetivos diferentes. Pero en el tema que nos trae de la ley y todos estos cambios de la ley de publicidad institucional, el tema de las televisiones, ahí sí que estamos todos de acuerdo. Tenemos que ir todos unidos. Quiero ser optimista, ¿vale? Dentro del mal rato y del cabreo que nos pasamos con esa reunión y lo posterior, y luego las descalificaciones personales en la tribuna del Parlamento Autonómico, que yo siempre lo digo, hacia mi persona como decano, que a ver, que eso está en el libro de intentar deslegitimar, está en poner una etiqueta, eso, pero bueno, eso yo siempre lo digo, me lo tomo como halago. O sea, ciertas críticas de ciertas personas me lo tomo como un halago. O sea, eso bien. Pero intentar, por ejemplo, desprestigiar al Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, mintiendo, como hizo en este caso Pablo Fernández en el día del debate, diciendo que el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León nos poníamos aquí de dignos, pero resulta que no habíamos apoyado a los compañeros de Radio y Televisión de Castilla y León por sus condiciones laborales, y que no habíamos apoyado a una periodista que había sido insultada en una concentración en la sede del PSOE en Valladolid con el tema de la ley de amnistía. Es mentira. Es mentira. Y así no lo decimos nosotros, que solo hay que ir en Google y buscar.
Si nosotros hicimos ciertos sendos comunicados, hasta el verificador neutral sacó un artículo diciendo que en este caso el procurador que dijo luchar contra la desinformación en una tribuna del Parlamento Autonómico mintió sobre el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León. Vuelvo a esa finamente paradójico. Bueno, pues Pedro Lechuga, todavía queda mucho de lo que estar pendientes acerca de esta reforma de la Ley de Publicidad Institucional. Veremos en qué acaba y muchas gracias, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, por haberte acercado esta noche. Nada, muchísimas gracias a vosotros por hablar de nosotros, que a veces nos cuesta. Entonces, muchísimas gracias por también en esta ocasión, yo creo que lo merece, de dar voz a nuestros problemas, porque lo que te decía antes, tu problema, el mío, es el de todos tus espectadores. Exactamente, a ustedes también, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos desde el otro lado del televisor. Recordarles que si quieren volver a ver la entrevista la tendrán disponible en nuestro canal de YouTube. Y lo dicho, gracias y buenas noches.